Hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Vamos a tener un tiempo de oración en 4 temas. Hay tantos temas en Miqueas, pero por lo menos 4. Primero, miremos unos pasajes. ¿Cuál fue el principal pecado de Israel? En el capítulo 1 habla de la idolatría. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Haré pues de Samaria montones de ruinas. Esto lo hicieron los asirios, y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos. Verso 7. Y todas sus estatuas serán despedazadas, las estatuas que habían colocado tanto en el reino del norte, Samaria, y en el del sur, Jerusalén. Todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones son regalos, y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Lo que está diciendo aquí el autor es que estos israelitas que subían a adorar ídolos, ofrendaban y todo del producto de la prostitución. En cada uno de esos lugares donde había un ídolo también se convertía en un antro de corrupción. Lo que nosotros hoy conocemos como un burdel o también un motel, eran los lugares idolátricos. Allí estaban también las rameras o estaban las prostitutas. Y los hombres de Israel y de Jerusalén iban a adorar al ídolo y también para acostarse con estas mujeres. Ustedes pueden notar, era tal la corrupción. ¿Dónde ellos aprendieron esta corrupción de tan alto nivel? Dice el versículo 13, uncid el carro bestias veloces. Uncid es equiparlo, dicen en el campo, ensillarlo. Uncid al carro bestias veloces, oh moradores de Laquis. Laquis, una ciudad ubicada al sur-oeste de Jerusalén, como unos 35-40 kilómetros. Era un lugar idolátrico, y desde allí las prácticas pecaminosas fueron llevadas hacia el reino del sur y hacia el reino del norte. Allí dice el versículo 13, uncid al carro bestias veloces, que son caballos veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión. ¿Dónde fue el principio del pecado? En Laquis. Laquis aprendió todas las corrupciones de los países vecinos. Y entonces ellos llevaron esos pecados a Jerusalén y luego también a Samaria. Es decir, estas ciudades, estos reinos, como decíamos el día miércoles, dejaron permear el pecado. Y ese siempre es un peligro, que el pecado se introduzca dentro de nuestra vida, también en el hogar, las prácticas pecaminosas, y que permitamos que en la iglesia también se introduzcan las prácticas pecaminosas del mundo, como la trampa, el soborno, la mentira, el adulterio, la fornicación y todo esto. En estos días me informaban de una iglesia donde ya el pastor murió en la pandemia, que los jóvenes fornicaban y estaban en la plataforma en alabanza. Inclusive había una chica encinta, pero el pensamiento del pastor era, para que pequen fuera, mejor que pequen dentro, para que no se vayan del templo. Y para que no se vayan de la iglesia, entonces que tengan algún ministerio. Imagínense ustedes nivel de corrupción dentro
de la iglesia del Señor. Y esto pasó. Desde Laquis, esta ciudad al suroeste o suroccidente de Israel, desde allí se la conoce como principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Acuérdense que Miqueas está dirigiéndose, dice 1:1, a Samaria, el reino del norte, y a Jerusalén, el reino del sur. ¿Qué otras prácticas pecaminosas se introdujeron? 2:1. Hay de los que en sus camas piensan iniquidades y maquinan. Maquinan es piensan, reflexionan, hacen un plan y maquinan al mal. Y cuando llega la mañana, lo ejecutan. Hay gente que hace planes buenos, pero siempre tenemos una debilidad, no ejecutarlo. Hay universidades del Ecuador que tienen buenos planes, pero no se los ejecuta. Yo sé que hay un buen proyecto, por ejemplo, para descontaminar el río Milagro que pasa por la mitad de la ciudad. Hay un proyecto, pero no se lo ejecuta. Y así también, es tan fácil hacer un plan de trabajo o un proyecto. Decimos entre nosotros, el papel aguanta todo, pero qué difícil ejecutarlo. La familia debe hacer un presupuesto. Bien, dicen el año 2023, esto nos va a ingresar y esto vamos a gastar. Estrictamente vamos a gastar esto. Pero va la familia con la tarjeta de crédito y solo tiene que gastar $200, pero dice la prenda cuesta 220, ya 20 más. Y después el hijo quiere por acá una cosita, nomás 30 más. Y después el otro quiere otra cosita, solamente 15 más. Y así no se cumple la palabra con el presupuesto. La iglesia, toda iglesia de la Alianza tiene un presupuesto. Y ese presupuesto estrictamente hay que cumplirlo. De otra manera, si no se lo cumple, la iglesia quiebra. Cada familia debe tener un presupuesto. Y si no lo cumplen, y esta gente para lo malo hacía un proyecto. Eso dice el versículo 1. En sus camas piensan iniquidad, hacen un proyecto, hacen un plan. Porque los que van a robar un banco hacen un plan. Los ladrones se ponen de acuerdo para un asalto. Una motocicleta pasa adelante, otra viene más atrás. Hay toda una estrategia. Y esta gente se pasaba la noche haciendo un plan macabro. ¿Y por qué no hacemos nosotros un plan para lo bueno? Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan hacen un plan y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el dinero. El poder significa el dinero. Claro, si dos personas van a juicio, un pobre y un rico, segurito el rico gana. ¿Por qué? Porque él tiene plata para sobornar y el pobre queda hundido. Eso sucedía en ese tiempo y hoy también, siempre con unas cuantas excepciones. Dice el verso 2, codician las heredades como Acab, que codició la heredad de un buen hombre llamado Nabot. Y le dijo, véndeme tu quinta, véndeme tu finca. Él dijo, no, porque esta es una heredad de mi familia. Y entonces, luego la malvada mujer de Acab, llamada Jezabel, montó todo un drama, un plan macabro, mentiroso, y contrató y pagó a unos falsos testigos que acusaran a Nabot. Y lo declararon culpable, y lo apedrearon, y lo mataron, y le robaron la heredad. Eso está diciendo el verso 2. Codician las heredades, ¿y qué hacen? Las roban. No las compraban con honestidad, las roban. Y casas, y las toman. Oprimen al hombre pobre.
ahí dice, y a su casa, al hombre y a su heredad. ¿Qué más? Capítulo 3, verso 2. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Está hablando de el robo contra la gente indefensa. Que les quitáis su piel de su carne de sobre los huesos. Que coméis asimismo la carne de mi pueblo y los desolláis. Y les desolláis su piel de sobre ellos. Y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Los despedazaban. Se enriquecían como Nínive en base al pillaje, en base al robo. ¿Cuánta gente en nuestro país se ha enriquecido? Hay una obra que el gobierno propone hacer y cuesta 1 millón realmente, pero esa obra es pasada al gobierno por 3 millones, porque ahí está el soborno por medio y tienen que pagar un porcentaje, y una obra que cuesta 1.000 millones, entonces se la pasan por 3.000 millones. Y ese pecado es antiguo, es el que está aquí denunciando Miqueas, la deshonestidad, la inmoralidad, el sobreprecio. Capítulo 3, verso 10, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Verso 11, sus jefes juzgan por cohecho, los líderes de Israel. Cohecho es soborno. Como decimos aquí en Milagro, todo rueda con aceite. Coima. Dar plata o pedir plata. Sus jefes juzgan por cohecho. Al culpable lo declaraban inocente porque tenían para pagar. Y sus y sus sacerdotes enseñan por dinero, por precio. Los que tenían que enseñar la Biblia enseñaban pero cobrando. Y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová burlonamente diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? Lo que están diciendo es, Jehová está entre nosotros. Él nos ayuda. No vendrá mal sobre nosotros. Pero claro, el mal vino sobre ellos. Capítulos 1, 2 y 3, Miqueas denuncia el pecado. Hermanos, vamos orando al Señor un momento para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos aparte de la rapiña del pecado y nos presentemos delante de Él con un corazón puro y con manos limpias. Amado Dios, siempre nos acercamos a ti por Jesucristo, nuestro único Salvador. Gracias por este tiempo de oración, por esta hora de oración, que nos reunimos en este día y en este horario fielmente, cada semana. Cuánto nos apena estudiar, repasar el triste final del reino del norte, su capital Samaria, en manos de los asirios, a la cabeza Sennacherib, que la destruyó, y fueron llevados cautivos y fueron dispersados. Y luego, 100 años más tarde, el reino del sur, Jerusalén, Judá, vino Nabucodonosor y la destruyó y mató a mucha gente, y los judíos fueron llevados cautivos hasta Babilonia por 70 años. Luego regresaron de la mano de Esdras, Zorobabel y también Nehemías. ¿Por qué? Por su pecado, por su maldad. Ellos dejaron que el pecado, que las prácticas pecaminosas de las naciones vecinas
se introdujera dentro de sus vidas, dentro de sus hogares, dentro de su pueblo. Ayúdanos, Señor, para que el mundo no se meta dentro de nosotros, ni en nuestra vida, ni en nuestro hogar, ni en tu iglesia. Las prácticas pecaminosas. Ayúdanos, Señor, a vivir santamente. Tú eres nuestro modelo y nuestro ejemplo a seguir. ¿Cuál es el único referente que este mundo tiene? Jesucristo. La única vida que uno tiene que imitar, la de Jesucristo. El Dios encarnado que nunca pecó, que nunca cometió maldad. Nunca se halló engaño en su boca. Entonces a Jesucristo tenemos que imitarlo. Y reconocemos en este momento cuánta falta nos hace ser como tú. Ayúdanos, Señor, para que seamos como tú. Que mis hermanos y yo te miremos a ti como el único modelo y el único ejemplo a seguir. Los hombres y las mujeres, los seres humanos, los cristianos, personas débiles somos. Sí debemos dar buen ejemplo, pero el ejemplo supremo, intachable, es nuestro Señor Jesucristo. Te amamos, Señor. Ayúdanos a vivir santamente en medio de este mundo cruel, pagano, hostil, brutal. Ayúdanos, Señor, que nuestra vida brille, porque tú dijiste que tenemos que ser luz del mundo. Ayúdanos para que seamos luz en medio de la oscuridad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Segundo pasaje. El capítulo 5. Ahí tenemos algo muy lindo. El capítulo 4, desde el 6 hasta el 13, habla del fracaso del reino del norte y el reino del sur. Y el 5.1 lúgubremente termina hablando de las ciudades sitiadas, tanto Samaria como Jerusalén, y también cómo murió el último rey del reino del sur, esto es Sedequías, a quien le sacaron los ojos y a sus hijos lo mataron en su presencia. Los mataron. Los mató Nabucodonosor. Dice 5.1: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, Jerusalén. Nos han sitiado. ¿Quién la había sitiado? Babilonia. ¿A quién? A Jerusalén. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Allí el juez de Israel habla del último rey. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Jeremías? Jeremías oraba y lloraba y le decía: vayan con el rey de Babilonia, sean sumisos. Esto les decía Jeremías, pero ellos con su corazón obstinado resistieron a Nabucodonosor. Y él los hizo añicos, mató a mucha gente. Y al rey Sedequías le sacó los ojos y mató a todos sus hijos en su presencia. Eso dice la última parte. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel, a este que se lo considera el último rey. Hubo uno antes que se llamó Joaquín. Recuerdan ustedes que este era un nieto del gran rey Josías, pero muy malo, aunque después en Babilonia se arrepintió. Y en medio de esa situación tan oscura que matan al último rey, uno estaba por nacer, un descendiente de David. Murió el último descendiente de David, parecía. Pero allí Miqueas habla de esperanza, que la raíz de David retoñó. Verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá. Aunque ya mataron a Ezequías, de ti me saldrá
el que será Señor en Israel. Y aquí habla que Jesús no comenzó su vida en Belén, porque Él es eterno, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús es eterno, no tiene principio ni tiene fin. ¿Quién es este Jesús? Él es Dios. Tenemos nosotros aquí una preencarnación de Jesús. Jesús es Dios hecho carne, como más adelante lo dijo San Juan, el capítulo 1, el versículo 1, San Juan 1, 1. En el principio era el verbo. Verbo en griego es palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces Cristo es la palabra encarnada. Cuando en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, y dijo Dios, ahí está la palabra. Este era en el principio con Dios. Y está diciendo que el verbo encarnado, Jesucristo, es creador, no creado. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Él hizo el universo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida desde la eternidad, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo tristemente no le conoció. Y verso 11, a su mundo vino, a su planeta Tierra, vino, y su mundo no le recibió, y los suyos no le recibieron. Los habitantes del mundo no le recibieron, lo mataron, lo asesinaron. Unos pocos lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, significa que no viene como resultado de una relación sexual, está hablando en el sentido espiritual, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Dios, el creador del universo, se hizo hombre, se hizo carne, se hizo humano, se hizo hombre. Y qué maravilloso el verso 14, y habitó entre nosotros. Ahí la palabra habitó significa que puso su tienda aquí en la tierra, puso su cabaña, hizo su casita o puso su carpa aquí en la tierra. ¿Qué les parece, hermanos? Dios, el creador del universo, hizo su chocita aquí en la tierra. ¿Dónde la hizo? Allí en Nazaret. Allí Él tenía una casita donde Él creció. Siendo rico, se hizo pobre. Él es dueño de todo. Pero es asombroso, vino a poner una casita y aquí vivió como hombre. Era como nosotros, un hombre común. Recuerden ustedes que lo impresionante de Jesús no era su apariencia física, para nada. Era un hombre común, como los demás. La belleza, la grandeza de Jesús era y sigue siendo su pureza de vida, no su apariencia física. Y de tal manera Él fue desfigurado en la cruz, que en la cruz se lo vio irreconocible. Él habitó con su vida pura, limpia, para que nosotros sigamos su ejemplo. Soy un hombre que quiero insistir hasta morirme que el cristiano imita a Jesucristo.
Y los que imitamos a Jesús, vengan pruebas, tribulaciones, muerte, se multipliquen los ladrones, se multiplique el sicariato, venga pobreza, lo que sea. El que tiene su mirada en Jesús permanece. El que nunca conoció a Jesús se aparta. Y vemos por todas las calles, por muchos lugares, diciendo: yo antes era, nunca fue. Si hubiera sido, hubiera permanecido. Hermanos, por favor, no se olviden de eso. El que es, permanece. ¿Cuál es la muestra inequívoca que una persona es un genuino creyente? Permanece fiel, siguiendo a Cristo hasta su muerte. Permanece fiel. Entonces el Señor le dirá: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Otra vez volvamos a Miqueas 5:2. Lo volvemos a leer, ahora ya con un contexto un poco más amplio. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y en el mundo. Es el Señor del universo. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Señor significa curios, rey, soberano. Pronto vendrá un gobierno, y el gobierno de Cristo será un gobierno absolutista. Hay personas que le temen a un gobierno absolutista. Hermano, no hay ningún problema. Puede ser que alguien gobierne un país como un dictador, un gobierno absoluto. Y si ese hombre que gobierna tiene un corazón bueno, todo el país será beneficiado. Los reyes de Israel eran gobiernos absolutistas. Dios reinaba a través del rey. ¿Qué se hacía en Israel? Lo que el rey decía. Porque la gente piensa que lo mejor es la democracia. Ahí están esos gobiernos. Cuando David gobernó 40 años, hubo paz, hubo equidad, hubo justicia. Eran los mejores años. Un solo hombre gobernaba, uno solo. Sin congreso, sin cámara, sin nada de eso. Sin, ¿cómo se llama lo del Ecuador? Asamblea Nacional. Solo. Un hombre con corazón bueno. Y no importa, en democracia pueden gobernar 130. Y si tienen un corazón malo, el pueblo sufre. El gobierno de Cristo es un gobierno absoluto, pero es un gobierno de amor, de misericordia, de paz. Eso significa Señor. Señor. Hay muchos creyentes que han recibido a Jesús como su Salvador, pero permítanme decirle, no como su Señor. Hasta Salvador está bien, pero Señor no, porque hay algunas áreas de nuestra vida que no le permitimos a Él tener control. Por ejemplo, de lo económico. No, Señor. Le dice el creyente: tú con mi platita no te metes, yo veo cómo hago. Hay muchas áreas que a los creyentes les gusta gobernar, porque Cristo no es Señor. Sí dicen que es su Salvador, pero no es su Señor, su Rey soberano. ¿Es Cristo su Señor? Ustedes y yo hacemos lo que Él nos dice que debemos hacer. Cuando somos obedientes, Él es Señor. Bueno, vamos a estar de pie, hermanos, y oremos al Señor. Jesús vino desde la eternidad al presente. Esa es la verdad. Amado Dios, qué maravilla. Tú te hiciste hombre, te encarnaste, tomaste forma humana, te humanaste.
totalmente hombre y totalmente Dios. Como hombre te identificas con nosotros, con nuestro pecado, aunque nunca pecaste. Y como Dios verdadero, único Salvador, eres el único que nos has limpiado con tu sangre y tienes poder para salvarnos. ¡Qué maravilla, Señor! Los niños desde pequeños siempre buscan un héroe, un modelo, un maestro. Y no hay modelos en el mundo, hay uno solo, Jesucristo. El único modelo a seguir, el maestro por excelencia, el único ejemplo. Y por esta razón todo fiel creyente estudia la Biblia para conocer cada día mejor quién es Jesús. Y una vez que descubre quién es Jesús, lo ama, lo sigue, lo adora, lo imita, se somete a Él, lo hace su Señor, su Rey. Y un rey era aquel que tenía un gobierno absoluto. ¿Quién era su superior? Únicamente Dios. Y tú eres nuestro Rey, Señor. Eres absoluto. Y las verdades de la Biblia son absolutas, son verdades espirituales absolutas. Señor, es verdad, muchos creyentes te reconocen como Salvador, como una persona buena, pero no como Señor. Te rogamos en este momento que gobiernes todas las áreas de nuestra vida. Que ninguno de nosotros tengamos un cuartito en nuestra vida en el que nadie entra. Lo tenemos ahí con una cerradura y no te permitimos a ti entrar. Señor, toma toda nuestra vida y que mis hermanos y yo hagamos tu voluntad, porque eres el Señor absoluto. Te amamos, Señor, y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 6 está un texto muy lindo. Dice Miqueas se lo conoce como el pequeño Isaías, porque el libro de Isaías, ¿cuántos capítulos tiene? 66. Entonces es el más extenso, pero en cambio Miqueas solamente tiene 7 capítulos pequeñitos, se lo conoce como profeta menor por motivo de estudio. Pero lo de Miqueas 6 es lo mismo que dice en Isaías capítulo 1. Dice el verso 6: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. En otras palabras, lo que está diciendo aquí Miqueas es: Dios tiene ya asco, tiene repugnancia, tiene hastío de un culto falso, superficial. Dice: yo no quiero este culto de labios. Isaías dijo: de labios este pueblo me honra, pero su corazón está lejos de Dios. Como un hombre que le dice a su mujer: pero si yo te amo, le dice con la boca, pero no con el corazón, con la boca. Decimos de los dientes para afuera, pero no de corazón. Y así decía el reino del norte y del sur, que amaban a Dios, pero con sus obras demostraban que no tenían ningún amor, porque sus vidas eran sucias, llenas de maldades.
El que ama a Dios se purifica, vive santamente. Y le dice en el verso 8, oh hombre, oh mujeres, oh hombre, ahí están los dos. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti solamente? Solamente pide 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas que pide? Hagan justicia, amen la misericordia y humíllense ante su Dios. ¿Qué significa hacer justicia? Hacer justicia tiene que ver, no hagan acepción de personas. No hacer acepción de personas. En un juicio, cada uno reciba la paga por sus hechos. Si es rico e influyente y ha pecado y tiene que ir a la cárcel, que vaya a la cárcel. Y si el pobre es inocente, que quede libre. Y si el pobre es culpable, tiene que pagar por su culpa. Y el rico debe ser dejado en libertad. Pero hermanos queridos, la práctica entre nosotros no es así. ¿Cómo que dicen que el que tiene padrino se bautiza? Entonces, eso significa el que tiene plata, no hay problema. Todo resbala con aceite, todo con soborno. Todo tiene arreglo si está la plata de por medio. Y eso es injusticia. También la justicia que tarda es injusticia. La justicia tiene que ver también con considerar que mi hermano y mi hermana me aventaja a mí en alguna área, y con humildad tengo que reconocer que eso es así. Y mi hermano y mi hermana también reconocer que mi persona en alguna área los aventajo a hacer justicia. Segundo, no solamente de vez en cuando hacer misericordia, sino amar misericordia, como ese buen samaritano. Un hombre estaba ahí desangrándose, lo vio el sacerdote y pasó de largo, lo vio el levita religioso y pasó de largo. Pero un hombre despreciable, samaritano, se detuvo, lavó las heridas, lo puso en la cabalgadura y luego lo llevó hasta un hospital. Y le dijo allí al enfermero o al doctor que lo cuide y que él al regreso le pagaría la cuenta, todos los gastos por su labor profesional y también por la medicina, en un acto de misericordia. Amar la misericordia. Y tercero, humillarte ante tu Dios. La humillación es una virtud. Y Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y David dijo, al de corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahí están, hermanos, ¿qué pide Dios de mí hoy? 3 cosas. Practiquemos la justicia. Segundo, hagamos misericordia permanentemente. Y tercero, mantenerse humilde. Mantenerse humilde es reconociendo que lo que soy, por la gracia de Dios. La familia que tengo, por la gracia de Dios. La casita en la que vivimos, por la gracia de Dios. El auto que manejamos, por la gracia de Dios. El título de la universidad, por la gracia de Dios. Esta iglesia tan linda, por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. La persona humilde reconoce que nada es por méritos personales. Nunca usa la primera persona del singular, yo, sino Dios. Dios con su gracia me ha dado todo esto. El que tiene habilidad para cantar, por la gracia de Dios. El que toca un instrumento, por la gracia de Dios. El que sabe predicar, por la gracia de Dios. El que sabe hablar en público, por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Eso es humillarte ante tu Dios. ¿Recuerdan esos 2 hombres que fueron al templo a orar? El uno era arrogante, fariseo, y el otro un humilde publicano. El uno se jactaba y el otro no quería ni levantar sus ojos al cielo, solo decía, sé propicio a mi pecador. Y Jesús dijo que este hombre entró a su presencia justificado. Entonces, hermanos, vamos orando al Señor para que hagamos justicia,
y amemos la misericordia y nos humillemos ante Dios. Amado Señor, ayúdanos para que seamos justos en medio de este mundo injusto. El amor de los padres para con los hijos debe ser igualito. Eso es justicia. Eso es justicia. Cuando un padre o una madre tiene un hijo o hija preferido, preferida, que le dedica más tiempo y habla más con uno o con otro, y ahí se está cometiendo una injusticia. Y hacemos acepción de personas, Señor, en ese momento. Señor, que seamos justos. Y oramos para que los que aplican la ley sean justos, los jueces y todos nosotros. Segundo, tenemos que amar la misericordia. Hay tanta gente que desde el suelo extiende su mano para que alguien lo levante o la levante. Hay tantas personas caídas y gente herida a un lado del camino, desangrándose, como aquel herido del que tuvo misericordia el samaritano. Señor, que vivamos haciendo misericordia y amando a la misericordia. Y en tercer lugar, manténnos, Señor, en humildad y ser humildes ante Dios. Así como el hijo pródigo, que arrepentido regresó a su hogar y le dijo al padre: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, tenme como a uno de tus jornaleros. Y el padre le recibió gozoso e hizo una gran fiesta, le cambió los harapos y le puso un anillo de oro e invitó a muchos a la fiesta, porque dijo él: este mi hijo perdido estaba y ha regresado, se había extraviado y ahora es hallado. Y el hermano mayor, que parecía buena gente, parecía un creyente fiel, no era nada, era falso, se enojó mucho porque el padre había salvado y perdonado a su hijo. Señor, este hombre volvió humillado y tú lo recibiste. Y toda persona que se acerca a ti humillada, la perdonas. Y cada vez que pequemos, Señor, un camino tenemos: acercarnos a ti con un corazón contrito y humillado, porque al de corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Esto te rogamos, que hagas de nosotros personas mansas y humildes de corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Y el último, hermanos, el último pasaje, Miqueas 4. En Miqueas 4, 1 al 4, habla del gobierno absoluto. Me agrada hablar de ese gobierno. El de Cristo será un gobierno absolutista. El rey gobernando este pequeño planeta Tierra. Al final de la gran tribulación, que habrá Armagedón, ahí estará la guerra en el valle de Josafat. Y entonces, luego de la gran tribulación, cuando el anticristo y el falso profeta serán atados y lanzados al infierno, entonces se inaugurará el milenio, 1000 años de paz. ¿Quién gobernará? Jesucristo en persona desde Jerusalén. Y ahí habrá paz. A mí algunas veces, desde hace algunos años, me ofrecen algún carguito y quiere que sea candidato para esto, para lo otro. Pero son muchos, en estos días también. Pero hermanos, en el milenio Dios nos va a dar un cargo y allí sí aceptaré. Allí sí vamos a ser alcaldes, prefectos, gobernadores, algunos serán concejales, lo que sean. Allí sí, ese cargo que Cristo me tiene reservado para mí, sí lo voy a aceptar de uno. Ahora de una, ninguno.
porque no he sido llamado para eso. Pero cuando el Señor gobierne, miren el título, Reinado Universal del Mesías. Leamos. Yo voy a leer, ustedes van leyendo allí con sus ojos y con su mente. Acontecerá en los postreros tiempos, en el tiempo del fin, que el monte de la casa de Jehová, esto es Jerusalén, será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Quiere decir que Jesús va a gobernar desde un lugar en persona. ¿Cómo será el gobierno? Un gobierno absolutista, al que le temen mucho. Dice que tal persona es un dictador. Bueno, el Señor gobernará como Rey soberano, y Él hará, y todo lo que Él diga, nosotros nos sujetaremos y lo obedeceremos. Yo estaba diciendo al comienzo que no importa si hay un gobierno absolutista, pero un hombre con un corazón bueno. Un hombre con corazón bueno hace lo bueno como rey o como siendo parte de un cónclave. Eso no importa. Y el de corazón malo no importa. Si solo gobierna, hace lo malo. Y si gobierna con otros 130, también lo malo. Dice el verso 2. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. Miren que ahí se nota que el templo será reconstruido. ¿Se acuerdan que hicimos una pregunta cuando estudiamos Ezequiel? ¿Será el templo de Ezequiel? 40 al 48. Y la casa de Dios, y a la casa de Dios de Jacob, del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión, y sobre el monte de Sión está Jerusalén, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Desde dónde va a gobernar Jesús? Desde el monte de Sión, y sobre el monte de Sión, Jerusalén la hermosa. Y ahí estará el gobierno. Como ahora el gobierno del Ecuador está en Quito, se lo llama el antiguo Palacio de Carondelet. Desde allí está el gobierno. Y cada país tiene su sede. Y acá será Jerusalén. Versículo 3. Y juzgará entre muchos pueblos, significa los pueblos del mundo serán juzgados y gobernados por él. Y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Como habrá paz, y martillarán sus espadas para asadones. Hermanos, ya no habrá sicariato. Ya las hermanas pueden andar tranquilas por todos lados con su cartera. Nadie la empuñará. Y las niñas pueden andar de madrugada, jugar, nadie las violará. Ya no le tendremos miedo a los motociclistas. Un día yo salía tarde de aquí, se me pusieron 3 motociclistas a un lado, 3 al otro lado, 4 adelante, estaban más atrás. De verdad que me asusté. Yo dije, todo esto, bueno, ya no habrá temor. Ahora que veníamos con mi familia, uno se puso allí cerquita y miraba, y nuestra hija dice, papi, tengo un poco de temor. Yo le dije, tranquila como Camila, que Dios está siempre cuidándonos en toda situación. No, pero hay gente buena también que anda en motocicletas, ¿no? Como ustedes, muchos de ustedes tienen. Esperamos que tengan licencia, matrícula, casco, todo. Ya mismo vamos a revisar las motocicletas, una por una. Yo una noche le dije a una hermana, de broma, le digo, hermana, sus documentos. Me dice, la verdad, pastor, no tengo. Iba ella, una hermana y 3 hijos, 5 en una moto. Le digo, hermana, ¿y cuántos deben ir en una moto? No sé, pastor, pero aquí vamos 5. Bueno, todas esas cosas hay que corregir. Dice el verso 3, corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones,
y sus lanzas para hoces. Esta es una herramienta para cortar arroz o también trigo, cebada y otros. No alzará espada nación contra nación, como en estos días, la guerra entre Rusia y Ucrania y tantas otras guerras mundiales, ni se ensayarán más para la guerra, y se sentará cada uno de su vid y debajo de su higuera en paz, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. ¿Pueden los jóvenes enamorados en el Parque Central sentarse a revisar el culto en sus teléfonos celulares? ¿Ah? No, hoy no pueden. Es indebido. Celular que saca, celular perdido. Pero rapidito sale por allí, cualquier lado, el arranchador. Hermanos, y para dar a conocer que ya no habrá robos, ni sicariatos, ningún temor, porque Cristo gobernará. Y se sentará cada uno debajo de su vid, debajo de su arbolito de mango, debajo de su arbolito de carambolas, o debajo de su arbolito de o palma, o lo que sea, debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque Dios juzgará el mundo con vara de hierro. Ahora sí, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios, porque esto es esperanzador. Cristo gobernará en persona. Y no tenemos que huir. Muchos dicen, como aquí el Ecuador está muy peligroso, me voy a vivir a otro país. Hermano, no se vaya. Aquí enfrentemos. Hasta aquí Dios nos ha cuidado, aquí, y nos va a seguir cuidando. No se preocupen. Dios donde quiere está, y donde quiere Él está con sus huestes celestiales, cuidando de nosotros. Amado Dios, este pasaje de Miqueas 4, 1 al 4 nos llena de mucha esperanza. Porque todos sabemos que vamos a morir, pero también resucitaremos. Y tú nos resucitarás ya no con un cuerpo mortal, sino con un cuerpo inmortal, con un cuerpo apto para vivir en el cielo, con un cuerpo glorificado, como el cuerpo con el que resucitó Jesús. Y así estaremos contigo en el milenio, 1000 años de paz. Entonces martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas y sus cuchillos para hoces. Y cada familia se sentará debajo de su árbol, de su vid o debajo de su higuera, y no tendrán ningún temor, porque Cristo regirá las naciones como soberano con vara de hierro. A ti nadie te puede sobornar. Reinará la justicia, reinará la misericordia, reinará la paz. Y allí tú nos darás cargos, áreas administrativas. Y Señor, con alegría las aceptaremos. Hoy es difícil, en medio de tanta corrupción. Ayúdanos, Señor, para que permanezcamos fieles y estos pocos años de vida aquí en la tierra vivamos con esperanza. Mis hermanos y yo, que no nos desalentemos. Gracias por las pruebas y las tribulaciones. Tú nos envías adversidades, pruebas, hasta donde somos capaces de soportar. Y cuando ya no podemos soportar, tú quitas la prueba, la tribulación, el sufrimiento. Y te agradecemos por esto, porque eres Dios único y verdadero, misericordioso, que se duele
te entristeces, también sufres cuando nosotros sufrimos. No estamos solos en la adversidad, en el sufrimiento. Tú estás a nuestro lado. Nunca nos dejas ni nos desamparas. Gracias por este tiempo de oración, por esta hora de oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, tomen asiento y que Dios nos bendiga por este tiempo. El Señor ha oído nuestro clamor. Dios los bendiga grandemente.